Estamos con el ministro de Seguridad, flamante ministro, porque hace muy poquito asumió, hace 10 días más o menos, Gustavo Aguirre. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, después de estos anuncios, volvemos a fase 1. ¿Y qué pasó en el medio? Digo, ¿no? Es decir, los catamarqueños no hemos tomado conciencia, no hemos descuidado un poco y por eso el gobierno toma estos recaudos de volver y retroceder en la fase. En realidad hay componentes diversos, pero fundamentalmente si ustedes analizan el discurso de hace aproximadamente 20 días del presidente de la Nación, mostraba cómo ya iba virando y trasladándose el virus de Buenos Aires y de la zona metropolitana de Buenos Aires al interior provincial. Recuerdan que primero era el 90% en Cava y después y toda la zona metropolitana y el 10% en el interior, y los últimos datos nos daban que ya el 50% y 50% se distribuía en todo el país. Entonces, y estamos viendo en la región también, La Rioja, Tucumán, Santiago, todas las provincias vecinas, cómo ha crecido exponencialmente la circulación del virus, y las provincias donde Catamarca tiene relaciones de interdependencia, ya sea por la circulación de personas o de mercaderías. Claro. Somos una provincia muy dependiente de otras provincias, compramos cosas afuera, necesitamos de esa circulación para el abastecimiento, e indefectiblemente eso influye en que cuanto más gente contagiada hay en esos lugares, más posibilidades hay de que ingrese el virus, por más controles que se ejerzan, teniendo en cuenta la naturaleza del virus, que puede manifestarse un PCR negativo, pero después volverse positivo, o tomar síntomas que antes no tenía una persona al momento de ingresar. Entonces esa particularidad lo vuelve muy vulnerable a todas las provincias y por supuesto a Catamarca. Y seguramente también están los componentes locales, como el comportamiento social, también como Estado debemos reconocer por ahí falencias, por supuesto no somos infalibles en esto, y en ese componente vemos una realidad que hoy se está propagando o están creciendo los casos dentro de la provincia. Claro. Sobre todo, digo, Belén, ¿no? Que es un departamento que está preocupando mucho por la cantidad de infectados que hay. Claro, Belén nos preocupa porque es una comunidad mediana, podemos decir, dentro de la provincia una de las más importantes, pero en términos generales una población donde se ha manifestado una gran cantidad de casos en relación a su cantidad de personas que viven ahí. Si bien el núcleo sigue siendo el mismo y eso es bueno, que no hay o sea, son todos contactos estrechos de los primeros casos positivos de Belén, lo cual nos da la esperanza de saber que si mantenemos el aislamiento de las personas en contacto estrecho o el segundo círculo de contactos, rápidamente o en un tiempo prudencial podríamos estar podríamos asegurar que se puede controlar el virus en el departamento. Doctor, ¿qué vamos a ver en estos días? No sé hasta cuándo dura esta nueva etapa, este regreso a fase 1. ¿Qué vamos a ver? Porque hace unos días se hablaba de un distanciamiento o una fase 1 de la catamarqueña, como que algunas cosas que se podían flexibilizar o relajar. ¿Qué vamos a ver a partir de esta fase 1 que parece ser, le pongo yo si quiere, una fase seria, una fase seria, con algún temor incluso que se nota en las autoridades? ¿Qué vamos a ver los catamarqueños en estos días? ¿Más estrictos los controles? Sí, vamos a una fase 1 propiamente dicha, digamos, donde se van a profundizar los controles, donde vamos a pedirle de sobremanera a la población que trate de resguardarse. Necesitamos, conforme lo explica la doctora Paladino, necesitamos que el virus deje de circular con tanta frecuencia o logremos que circule con menos frecuencia. Claro. Y eso se logra a través de que las personas no tomen tanto contacto entre ellas. Es decir, el virus no circula por el aire sino a través de las personas, se intercomunica a través de las personas. Entonces, si nosotros nos quedamos más tiempo en casa, si no tenemos contactos estrechos, si nos cuidamos con las recomendaciones, el uso de barbijo, del distanciamiento social, es probable que el virus circule con menos rapidez y podamos controlarlo con mayor celeridad y podamos pensar en volver a otra instancia de más normalidad
en el menor tiempo posible. El mensaje que usted está dando, digo, se lo ha venido dando con mucha frecuencia, con mucho énfasis, por todos los medios, digamos, ¿no? Pero es como que la sociedad muchas veces se ha relajado, no lo ha entendido o no se lo ha tomado en serio porque hubo fiestas en donde la policía tuvo que actuar, mucha cantidad de personas, y de hecho dicen que esos son los lugares donde más se contagian. Sí, así como hay mucha gente que no está cumpliendo o que no ha tomado conciencia de la situación, también creo que es justo recalcar y destacar la cantidad o la gran enorme mayoría de catamarqueños que durante todos estos meses han sido muy responsables y muy respetuosos de la situación y ha contribuido a que el panorama no sea más grave en la provincia. También creo que es importante de rescatarlo, porque siempre veo mucha gente también que nos dice, bueno, nosotros que sí hacemos bien las cosas, entonces también está bueno decirlo, claro, y agradecerles y pedirle que eso también sea un ejemplo para los demás. Pero sí, evidentemente, en el nivel de vida que tenemos, la intercomunicación, las libertades que son propias del ser humano, una cuarentena de esta naturaleza por tanto tiempo, evidentemente que molesta, que digamos que restringe muchas aspiraciones, muchas expectativas, que se entienden, pero también es importante que tomemos esa conciencia, que hagamos un esfuerzo más, si es que se le puede pedir más un esfuerzo a la sociedad, porque la verdad que estamos en un punto realmente álgido de la situación y que le diría que si logramos detener el virus ahora vamos a pasar muy bien esta etapa y ya empezamos a tener noticias de la vacuna que cada vez se acerca más, y yo creo que podemos salir los catamarqueños muy bien parados de esto si entre todos nos cuidamos y cumplimos las consignas que se están planteando. Doctor, usted tiene una responsabilidad muy importante en estas horas, como es la de la seguridad, como es la de instruir a las fuerzas policiales para realizar o llevar para que sea efectiva esta etapa de fase 1. Y la policía en estos últimos días se vio realmente comprometida en hechos de violencia, de discriminación. ¿Cuál es el mensaje al policía que hoy está en la calle, a aquel que está esperando quizás algún mensaje por parte de las autoridades en estas horas cruciales, que incluso ya van a tener que salir a la calle en horas, ¿no? Sí, en primer lugar, nosotros como Ministerio de Seguridad, nosotros tenemos una firme convicción y una plena confianza en la fuerza policial que tenemos. Creemos en la institución y mi compromiso es trabajar todos los días para que esa institución cada vez sea más jerárquica, más profesional, que sea más respetada socialmente a lo que ya lo es, porque ha demostrado durante todo este tiempo un gran trabajo que ha venido realizando. Y por supuesto que hay casos que van por fuera de la ley, elementos o personas que trabajan o que han cometido hechos o errores que están por fuera de los límites de la ley. Y en esos casos nosotros necesitamos preservar la institución policial y es por eso que tenemos que aplicar las normas como corresponden, con todas las garantías que sumariales y procesales, pero es muy importante que la fuerza mantenga la línea en cuanto al respeto a las normas vigentes para poder llevar adelante, porque justamente es una organización, una institución que tiene nada más y nada menos que en sus manos potestades que no tienen otras organizaciones, como por ejemplo el uso de las armas, llevar adelante la autoridad, el uso de la fuerza, reglamentaria por supuesto, y es por eso que también le exigimos más a una fuerza policial el orden y el respeto a las normas. Entonces yo creo que vamos a seguir trabajando en ese sentido, aplicando, trata de ser, y la convicción es ser justo siempre. Y por eso el que actúe por fuera o al margen de la ley se le aplicará las sanciones correspondientes, previo procedimiento y previa garantías de defensa que todos tienen. Y también a las personas que hagan las cosas bien dentro de la policía, que creo que son la inmensa mayoría, apoyarlas, trabajar para darle los elementos y las herramientas que necesitan para poder ejercer mejor su función.
y saber de que por ese camino van a llegar lejos, van a llegar a ascender, van a llegar a ser cada vez más importantes dentro de su jerarquía, y de alguna manera también van a ser un ejemplo para la sociedad, que es lo que necesita también ver en las instituciones. No. ¿Logró en estas horas, hay algún tipo de reunión? Porque sabemos que hay este DNU o las violaciones a estos decretos son delitos federales incluso. ¿Hay ya conversaciones con el juez federal, con la justicia? ¿Se están trabajando, instruyendo para esta nueva fase? Sí, venimos conversando desde hace un tiempo. De hecho, el primer día de asunción, día que me puse el gobernador a cargo de este ministerio, tuvimos una reunión con los fiscales federales y provinciales para coordinar de alguna manera las aplicaciones de las normas dentro del territorio provincial. Y allí surgió un decreto, digamos, de carácter contravencional que hizo el gobernador de la provincia para aplicar multas en casos de incumplimiento a las normas vigentes, a las normas que establece la pandemia. Sin embargo, y a pesar de ello, también sigue vigente el Código Penal, por supuesto, y las demás normas que también condenan aquellas actitudes de incumplimiento. Así que en ese mix estamos trabajando en coordinación. También hay un convenio que se había firmado entre la justicia federal y provincial que estamos trabajando para ver si lo renovamos. Y en definitiva lo que buscamos es preservar a la ciudadanía, solicitándole y pidiéndole que respetemos las consignas que se plantean, y aquellas personas que no la cumplen, bueno, tendrán su sanción correspondiente. Así que ese es el esquema que venimos planteando. Venimos de una fuerte crisis económica desde hace mucho tiempo en el país. Y bueno, esto de la pandemia ha agudizado más porque muchos comercios han tenido que cerrar. Y hoy en las redes sociales muchos comerciantes se quejaban esto del regreso a la fase 1. ¿Cuál sería el mensaje hacia ello, no? Porque el estado de angustia es tremendo, digo, porque hay que pagar impuestos, hay que pagar los empleados, la gente no sabe cómo pilotearla. Sí, en primer lugar, decirle que tenemos plena conciencia de que es una situación difícil, que sabemos que el malestar y sabemos que se generan este tipo de perjuicios en los sectores económicos. Es una medida que no nos gustaría tomar, pero que es necesaria tomarlo para preservar la salud y también para que esta pandemia o los efectos de esta pandemia en esta profundidad no duren el tiempo, no se sostengan tanto en el tiempo, que en definitiva va a ser peor para el comercio y para la vida económica de la provincia. Por eso tenemos que tomar una medida drástica ahora. Y también decirles que el gobernador nos ha instruido para que empecemos a tener rondas de reuniones con los sectores, con las cámaras, las asociaciones de comercio e industrias y del trabajo, para que veamos esquemas de ayuda y de ayuda estatal para solventar algunos perjuicios económicos que se vayan generando en este momento. Lo último por mi parte, doctor. Hace instantes terminó esta conferencia de prensa, bueno, ya hablaron las autoridades y el gobernador siempre dijo que el virus iba a llegar y que en algún momento íbamos a tener alguna situación de crisis. Y digo, hoy el gobierno está preocupado por esta situación, la que estamos viviendo hoy particularmente. ¿Hay preocupación? Sí, por supuesto que estamos preocupados y ocupados porque hemos tenido varios meses donde se han visto casos positivos, pero en este caso hay 3 personas que han sido declaradas positivos en su enfermedad y que no hemos logrado hasta el momento encontrar la raíz de contagio de esas personas, y esto nos pone en un lugar donde de analizar firmemente si estamos en circulación comunitaria. Entonces eso ya es ponernos a nuestra provincia en el mismo lugar que están todas las provincias vecinas. Así que bueno, esa es la preocupación que tenemos y por eso se están redoblando los esfuerzos desde el Estado, en todo sentido, en el trabajo investigativo que hace Salud, que hace también las fuerzas de la policía en cada una de sus competencias, y también la necesidad de pedirle un esfuerzo más a la sociedad, con la esperanza de que podamos controlar y bajar los niveles de circulación
y fundamentalmente la relación que hay entre la cantidad de personas aisladas con la cantidad de camas que tenemos en el sistema de salud. Es decir, hoy tenemos volvimos a tener más de 800 personas aisladas, casos sospechosos, no están confirmados por supuesto, ni siquiera son todos casos estrechos del positivo, sino que son segundos o terceros círculos de contacto, pero es un volumen importante y que si un porcentaje de ellos resultara positivo podría poner en comprometer el sistema de salud de la provincia. A pesar de que todos sabemos que se han hecho en este tiempo inversiones, se ha creado un hospital zonal, etcétera, pero siempre es limitado. Entonces la idea es ver cómo podemos bajar esa cantidad de casos aislados y sospechosos, y de alguna manera sobre eso vamos a ver si podemos volver a una fase mayor, con mayor circulación o con mayores permisos de actividades. Hace muy poco las autoridades del Malbrán decían que temían que pueda colapsar el sistema de camas, ¿no? Es decir, tantos contagios que estaba habiendo, y de hecho los del interior se los estaba trayendo a la capital. ¿Siguen teniendo ese miedo todavía desde el gobierno o no? Por ahora el sistema está fuerte porque no se ha visto comprometido todavía, por ejemplo, terapias intensivas. Por ahora estamos en los hechos de la realidad, sí. No está comprometido el sistema de salud. Pero si uno hace una proyección pensando de que con la cantidad de aislados y pensando que puede haber circulación comunitaria, claro, y muchos de esos aislados resultan positivos, puede llegar a comprometer. Por eso era la importancia de bajar un poco el nivel de actividad para disminuir la circulación de personas y del potencial de circulación del virus. Muchísimas gracias, ministro, que tenga muy buenas noches y nada, felicitaciones por el trabajo que están haciendo y que todo siga bien. Bueno, que vayan mejorando de a poco. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, aprovecho para pedirle también a la comunidad, a la sociedad catamarqueña que tengamos un poquito de paciencia, que sabemos que esto no es, que genera malestar, pero que son medidas necesarias, si no, no las tomaríamos. Son medidas realmente necesarias para preservar la salud de la población y para que pronto podamos tener una salida a la normalidad, por lo menos, de las actividades que estamos acostumbrados a realizar. Ha finalizado ya la conferencia del COE de las autoridades en este jueves, ya en hora de la noche. A partir de mañana volvemos a la fase 1 después de la hora 20, pero va a ser para el Valle Central. Eso nos explicaba el ministro Gustavo Aguirre. Valle Central sin Capayán y con lo que es el departamento La Paz y Belén. Ante la pregunta si ha generado preocupación o no, Juan Carlos, la verdad que veo a autoridades preocupadas, como no lo hemos visto en otras oportunidades de esto. Creo que los catamarqueños en algún punto hemos subestimado mucho tiempo la pandemia y que ahora las autoridades han puesto un punto sobre allí porque me voy a rescatar algo, dijo, estamos igual que las otras provincias en cuestiones de salud sanitaria, y la verdad que un fuerte mensaje también de cumplir con estas normas porque bueno, el COVID-19 llegó a la provincia de Catamarca. Sí, un mensaje a la gente de que nos cuidemos entre todos, de que seamos responsables, que no salgamos a la calle por salir, porque evidentemente, como usted bien lo decía, el relajarse ha logrado que, por ejemplo, en Belén haya tantos casos y acá también en la ciudad capital y Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. El mensaje del ministro fue esperanzador también, porque dice, si entre todos nos cuidamos, muy pronto vamos a volver a fases más superiores. Sí, y al mismo tiempo deja entrever que se preveía, no se trata tan solo del comportamiento o de las autoridades, sino que está sucediendo en la región, está sucediendo en el país, y sí, no se trata de qué tanto se controla, sino también de cómo nos empezamos a cuidar, ¿no? Claro, de hecho la policía actuó en varios procedimientos donde la juntada de personas era muy grosera, digamos, ¿no? Es decir, mucha cantidad de personas violando la cuarentena, y la verdad
que eso estaba prohibido, es decir, no se entiende por qué la gente actuaba de esa manera. Y un mensaje a la policía de la provincia, ¿no? Un hombre que tiene a su cargo nada más y nada menos que la policía, un fuerte apoyo a toda la comunidad policial, a aquellos que hacen bien las cosas, dijo, ¿no? Los que hacen bien y los que no van a sufrir el rigor de la... El rigor, pero siempre dando el derecho a defensa, ¿no? Es decir, haciendo los sumarios administrativos y si corresponde o no, se evaluará y serán sancionados. Bien, esto es santo y pecador. En fase 1. Fase 1, santo y pecador en fase 1. Comparta nuestro trabajo, suscríbase, active la campanita, santo y pecador.